todos y a todas, bienvenidos. Bueno, para aquellos que os sumáis por primera vez a los eventos de la Masterclass, mi nombre es Marta Santiago Ayala, soy la directora general de la AMEC, de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente. La AMEC somos una asociación sin ánimo de lucro que tiene como finalidad promover, desarrollar tanto la experiencia de cliente como la experiencia de empleado. Y bueno, pues lo hacemos a través de congregar empresas, de congregar instituciones, que al final son las verdaderas protagonistas de la mejora de la experiencia de cliente y, por supuesto, en consecuencia, son las protagonistas de elevar el nivel competitivo de las empresas precisamente en esta materia, en esta disciplina, experiencia de cliente y experiencia de empleado. Bueno, pues el día de hoy vamos a llevar a cabo una masterclass que hemos titulado La organización Customer Centric, de la mano además de una empresa que es asociada a la AMEC de Moebius, que está, bueno, es una empresa altamente especializada en experiencia de cliente. Por supuesto, está centrada en ayudar a sus clientes a liberar el potencial de sus organizaciones y de todos sus equipos. Ellos mismos dicen que Moebius Consulting se ocupan desde la implementación de estrategias comerciales, desde el desarrollo de sus líderes y el talento de sus equipos, y ello trabajando con las personas de las organizaciones, ayudándoles a hacer cosas distintas que les lleven a alcanzar mejores resultados. Alguien decía por ahí que haciendo las mismas cosas es absurdo, ¿no? Pretender obtener resultados distintos. Bueno, pues para ello se van a dar respuesta a interrogantes, a preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el concepto real de Customer Experience? Y lo que necesariamente tenemos que tener en cuenta si queremos convertirnos en una empresa Customer Experience. Para ello vamos a platicar de conceptos que les sonarán como organización, concepto como de cultura, de herramientas y, como no, evidentemente de cliente. Nos preguntaremos cuáles son los 3 elementos claves de la organización de Customer Centric, y para ello hablaremos, como decíamos, eso, de organización y de cómo se ejerce el poder de mi empresa, ¿no? Y de cultura, y nos preguntaremos qué es hacer las cosas bien en mi empresa. Parece sencillo, ¿no? Pero vamos a abordar estos interesantes aspectos. Y dentro de estos 3 elementos clave, como comentábamos, se encuentra efectivamente los modelos de gobierno, que por cierto, tengo que decirles que es un aspecto que suscita muchísimo interés entre nuestras empresas asociadas y no es de extrañar, ¿no? Porque tiene su enjundia y tiene su enorme interés. Abordaremos preguntas como ¿cuál es el mejor modelo de gobierno? Y como conclusión daremos las claves para no fracasar en el modelo de gobierno de CX. Importante, tomen nota, ¿eh? Para ello contamos con la participación de Agustín Rossetti, que es socio director de Moebius. Cuenta con más de 25 años de experiencia, la mayor parte de los cuales la ha adquirido colaborando con empresas en el desarrollo de programas de desarrollo comercial y experiencia de cliente, principalmente en los sectores de la banca, de telecomunicaciones y de retail. Tiene experiencia contrastada en la implementación en programas de experiencia de cliente, en proyectos de transformación digital de fuerza de ventas. Ha trabajado para clientes bueno, como Orange, empresas de telefonía y Vodafone, Telefónica, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Kutxabank, Endesa, Naturgy, Sephora, L'Oreal, Scania, Liverpool y Repsol. Bueno, no, me quedo sin respiración. Un buen número de empresas multinacionales. Es profesor del Máster de Experiencia de Cliente en La Salle Internacional y es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas Empresariales por ICADE. Tiene el programa de alta dirección de transformación digital en el IES y fundó Moebius Consulting en el año 2009 tras haber desarrollado su carrera en DS Everis, KPMG Consulting, y actualmente pues lidera para Moebius la práctica de experiencia de cliente. También vamos a contar con la presencia de David Arconada, que es presidente de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente, o sea, de la AMEC, de nuestra organización, de nuestra asociación. Él actualmente es Head de Experiencia de Cliente de BBVA, profesional con más de 25 años de experiencia en el diseño, en la gestión, en la implementación
de proyectos de transformación de alto impacto en negocio en distintos sectores, como es telecom, aerolíneas y banca. Su posición actual, bueno, como les decíamos, es Head de CX en BBVA. Y bueno, previamente fue vicepresidente senior de experiencia de cliente y vicepresidente senior de servicio a bordo en Aeroméxico. Anteriormente fue director de experiencia de cliente y calidad en Iberia. Y bueno, en cada etapa anterior ocupó distintos puestos de responsabilidad en Orange, ¿no? France Telecom por más de 15 años. Combina su experiencia profesional con una participación activa en el entorno académico y en el entorno asociativo. No en vano es presidente de esta asociación. Y tanto como su actual cargo de presidente, ¿no?, en la asociación, así como decíamos, de director de estas distintas materias de experiencia de cliente, gestión de calidad y reingeniería de procesos en la EOI, que es la Escuela de Organización Internacional, perdón, Industrial de Madrid, y profesor en distintos máster, MBA, en varias escuelas de negocio y universidades, etcétera. Fue galardonado como mejor profesor, premio al mejor profesor en la EOI en el año 2012-2013, y es speaker en numerosos congresos y eventos, entre ellos el Harvard Business Review Summit en Ciudad de México. Bueno, por fin ha acabado la presentación de estos grandes speakers que nos acompañan hoy, ¿no? Porque veía que no acababa con sus bios. Aquí estamos con ellos, tenemos la suerte de que nos acompañen. Recuerden que pueden ir haciendo preguntas, comentarios, aquello que se les ocurra y quieran compartir con nuestros speakers. Aprovechen esta ocasión y pues nada, bienvenidos Agustín, bienvenido David, cuando quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Da gusto oírte lo bien que nos presentas mejor que nosotros mismos. Te vamos a tener que contratar. Oye, pues muchísimas gracias. Estoy encantado de estar con ustedes y vamos a hablar de un tema, pues, importantísimo en las empresas, importantísimo para la experiencia de cliente, porque además yo digo siempre que, como en tantas otras cosas, ¿no? En tantas otras cosas, pues lo más importante para la experiencia de cliente tiene que ver con cosas diferentes a la experiencia de cliente, ¿no? Yo estudié Derecho y hay un adagio que dice, mero jurista, puro asno, ¿no? Porque al final un abogado tiene que saber muchas más cosas que Derecho. Bueno, pues un experto, un directivo en experiencia de cliente, pues tiene que saber de muchísimas cosas, tiene que tener una cultura empresarial amplísima y tiene que conocer muchísimas áreas y muchísimas facetas del management, porque la experiencia de cliente es tan transversal que si queremos tener éxito en la implantación de la experiencia de cliente, pues tenemos que saber de organización, tenemos que saber de cultura, tenemos que saber de modelos de gobierno, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Además, tenemos la suerte de que no voy a ser yo solo, va a estar con nosotros David, ¿no? Entonces, primero, pues, yo les voy a hablar de una pequeña reflexión de qué es ser customer centric, qué es la importancia de la organización, la importancia de la cultura, y dejamos lo mejor para el final, que es que David nos va a hablar de el modelo de gobierno, que es interesantísimo, ¿no? ¿Qué modelo de gobierno, qué organización concreta de experiencia de cliente tengo que tener, pues, para tener éxito y hacer realidad la empresa Customer Centric, ¿no? Yo, si les enseño estas fotos, estos logos que vemos aquí, seguro que conocen todas estas empresas y seguro que si les digo qué tienen en común, pues me dirán que tienen grandes experiencias de cliente, porque todas estas empresas, cada una a su manera, son empresas customer centric, ¿no? Y yo siempre que hablo de customer centric, pues hay gente, ¿no?, que a veces pues no tenemos claros los conceptos, ¿no? Customer centric, yo de todo lo que he leído, no he encontrado una definición que me haya gustado. Entonces yo pues he hecho la mía, que es muy fácil, es la empresa customer centric es la empresa que hace al cliente protagonista de todas sus decisiones y acciones. ¿Vale? Y el cliente es el protagonista. Tengo en cuenta siempre al cliente en cualquier política que hago, en cualquier estrategia que defino, en cualquier decisión que hago, a todos los niveles de la empresa, ¿vale? Y hay empresas que son customer centric, efectivamente. Hay empresas que son customer centric y hay empresas pues, que el centro pues, lo ponen en otros sitios, ¿no? Lo ponen en su producto, lo ponen en su jefe, lo ponen en su organización, pues ya hablaremos de ello.
Hay dos conceptos que a veces se confunden, experiencia de cliente y organización customer centric, ¿no? Yo a veces lo pregunto cuando doy un taller presencial y tal, y hay gente pues no tiene claro. Yo siempre digo que la experiencia de cliente es un resultado y el customer centrismo es una forma de ser. Si somos clientes céntricos, lo normal es que nuestros clientes tengan experiencias de clientes extraordinarias, pero son cosas distintas, son dos visiones diferentes, ¿vale? Ser customer centric es una forma de ser, tiene que ver con lo que somos como empresa, tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestra organización, tiene que ver con nuestros valores, tiene que ver con nuestro modelo de gobierno. Y si hay una empresa en el mundo que es customer centric, pues a mí me encanta hablar de Ritz-Carlton, ¿no? Además, si se fijan, estoy en un Ritz-Carlton ahora mismo, tengo aquí al fondo el lobby del hotel, porque Ritz-Carlton es una empresa que ha conseguido poner al cliente en el centro de todo lo que hace hasta el último empleado de Ritz-Carlton, ¿no? Hay un libro maravilloso de Five Gold Standard de Joseph Micheli, que les recomiendo que lo lean. Les pasaremos a la bibliografía al final de la sesión. Y cuenta pues, muchas historias, ¿no? Historias que pasan en los hoteles de esta cadena, ¿no? Hay una historia que me encanta, que es que llega una madre y le dice al maître que su niño que cumple 10 años el día siguiente, y el maître pues, le pregunta que el niño, que qué le gusta al niño, y dice, pues al niño le gustan los superhéroes. Y al día siguiente, pues no solamente vienen con una tarta de superhéroes, es que el camarero viene vestido de superhéroe, ¿no? Ritz-Carlton tiene en su ADN, lo veremos, tiene en su ADN el satisfacer todas las necesidades del cliente, las manifestadas y las no manifestadas. Los empleados están continuamente viendo de qué forma pueden deleitar, de qué forma pueden improvisar, de qué forma pueden hacer cosas nuevas para que sus clientes tengan operaciones estables. Los empleados de Ritz-Carlton, en Ritz-Carlton hay muy pocas normas. En el Ritz-Carlton lo que hay es mucho sentido de propósito y eh, mucha empoderamiento. Hablaremos de ello, ¿vale? Entonces, entramos en cada uno de los tres temas. La empresa al final tiene una faceta política importante. Al final, en la empresa se ejerce el poder y el poder se tiene que organizar. Y la forma en la que yo organizo el poder de mi empresa es lo que llamamos la organización, la estructura organizativa. ¿Vale? Importantísimo. Después hay una cosa que es, oye, ¿qué es hacer bien las cosas en mi empresa? Todos sabemos en esta empresa qué es hacer bien las cosas o qué es no hacerlas bien. Y eso le llamamos cultura. ¿Vale? Y después, oye, ¿cómo integramos la función de CX en la organización? Vamos a hablar muy brevemente de esos tres temas y después les daremos tiempo para responder sus preguntas. La organización, fíjense, esto es como las grandes empresas ven a los clientes. Cada departamento ve un trocito del cliente. El departamento de marketing, para el departamento de marketing, el cliente es alguien a quien tiene que deleitar con su publicidad, para quien tiene que innovar, lanzar nuevos productos. Para el departamento de ventas, el cliente es una fuente de ingresos, es quien me va a llevar al objetivo de este año. Y además de este año, porque el objetivo del centro comercial es este año. El año que viene tendrá otro objetivo. Y otros departamentos pues tienen otra visión del cliente, ¿no? Para legal, el cliente es alguien que le puede llevar a juicio. Fíjense cómo cambia, ¿no? Entonces, si yo soy el departamento legal y le envío una carta al cliente, mi objetivo es que si ese cliente algún día me pone un juicio, me pone una demanda, no me vaya a ganar. Y entonces, el cliente tiene una visión rarísima de la empresa, ¿no? Porque un día le llega una comunicación del departamento de marketing felicitándole el cumpleaños y un anuncio que deleita todas sus emociones, y al día siguiente pues, le llega a un departamento, un comunicado del área de riesgos de su banco diciéndole que como se ha dejado 300 pesos descubiertos, si no lo pagan en 48 horas, te va a ejecutar la garantía, ¿no? En un lenguaje jurídico terrible, ¿no? Los, todos los departamentos de la empresa tendríamos que tener la misma visión del cliente, ¿vale? Y eso pasa por tres cosas. Lo primero es que el cliente no es propiedad de ningún departamento. Marketing, seguro que tenemos gente de marketing aquí, marketing antes era muy celoso con el cliente. El cliente, esto es un tema de cliente, esto es de marketing. No, el cliente es de marketing, pero el cliente es de ventas, el cliente es de operaciones, el cliente es del departamento, el cliente, todos estamos a servicio del cliente. Todos los departamentos necesitamos insights del cliente. Una vez trabajando para una aseguradora, eh, les ayudamos a darse cuenta de que la forma en la que escribían el clausulado de las condiciones de los seguros, pues los clientes no las entendían. Y los clientes además, por ejemplo, se protegían mucho del riesgo moral, algo evidente. Bueno, pues les ayudamos a encontrar formas de protegerse del riesgo moral sin perjudicar la experiencia del cliente, porque al final, si el cliente lo perdemos,
también lo pierde el departamento técnico. No lo ha perdido solamente ventas. El cliente paga los sueldos de todos, ¿no? Y muy importante, el cliente interno no es el cliente. Y a veces a mí me horroriza la frase de tenemos que orientarnos al cliente interno, tenemos que orientarnos al cliente final. Lógicamente tenemos que dar servicio en nuestra empresa, ¿no? Tenemos que ser buenos compañeros, pero una empresa no puede estar orientada al cliente interno. Si yo soy un departamento de recursos humanos que hago selección, tengo que buscar a los perfiles que necesita el cliente. Porque si me oriento a mi cliente interno, que es el departamento de ventas, me va a urgir para que cubra el puesto en una semana. Y yo lo que necesito es tener el equipo con las competencias, con las habilidades, con la mentalidad que necesitan mis clientes. Todos los departamentos tienen que tener insights, todos los departamentos tienen que tener visión del cliente externo. El único cliente que existe es el cliente externo. Y nos preguntamos a veces, oye, ¿por qué las empresas grandes tardan tanto en dar respuesta? ¿Y por qué son superadas por las startups? ¿Por qué las startups son tan rápidas? Les cuento un caso. Hicimos un proyecto para una entidad financiera que quería cambiar la forma en la que comunicaba con sus clientes. Hicimos un proyecto extraordinario, cambiamos su modelo de comunicación escrita, redactamos 80 comunicaciones frecuentes, las más frecuentes para el cliente, y pues hacía falta pues, el visto bueno del departamento legal, ¿no? Lógicamente se daba un sector muy regulado. Este Jaime, que es un nombre figurado, lógicamente, Jaime era el que nos había, el jefe de proyecto, ¿no? El que llevaba el proyecto. Cuando Jaime llega al abogado para que le valide las comunicaciones, pues le dice que el abogado, consulta con su jefe, le dice que en este momento están absorbiendo a una entidad mediana y que no pueden, que no tienen tiempo. Claro, Jaime va a su gerente, ¿no? Para su gerente es un tema importante la comunicación. Pues fue su director de marketing. Y a veces el marketing no es tan importante, porque ya tiene más temas. Pero bueno, fue el director general. El director general tiene 1 hora a la semana para hablar con el consejero delegado. Porque claro, es que para que esta persona y esta se pongan de acuerdo, que hay que subir toda la cadena que el jefe, el mando común, es el consejero delegado. ¿Qué pasó? Tardamos 8 meses en lanzar las comunicaciones al mercado. 77 de ellas se aprobaron sin ningún cambio y 3 se aprobaron con cambios leves. ¿Qué es lo que pasa? Que la estructura, la jerarquía de las empresas hace que los tiempos de respuesta sean muy lentos. Que los niveles de decisión estén tan altos hace que las empresas no puedan reaccionar, que las empresas no puedan al final generar la mejor experiencia para sus clientes. Las empresas tradicionalmente se organizan como pirámides, como jerarquía, en la que el cliente, la gente que está en contacto con el cliente, es la gente que menos poder tiene. Al final piensen en sus empresas. ¿Quién está todos los días hablando con los clientes? Los vendedores, los operativos, la gente que instala, si es una empresa de telecomunicaciones, instala la fibra en su casa, ¿no? Los directivos no tienen contacto con el cliente, ¿vale? Y entonces las decisiones se toman por gente que está muy lejos del cliente. Y además los objetivos de cada empresa pues están muy poco alineados, porque el objetivo de marketing tiene unos objetivos, ventas tiene otros, finanzas tiene otros objetivos, y muchas veces los objetivos están, son opuestos, ¿no? Y eso hace que los tiempos de respuesta sean altos y que los problemas se escalen, porque los directivos tienden a competir en las organizaciones tradicionales. En la organización Customer Centric ponemos al cliente en el centro y eso significa que le damos más poder a la gente que tiene contacto directo con el cliente. La gente que tiene contacto con el cliente tiene que poder tomar decisiones. Y incluso los directivos llevan clientes también, ¿vale? Y todas las áreas de negocio tienen objetivos comunes de experiencia de cliente y los tiempos de respuesta son bajos. ¿Cómo han respondido las organizaciones para hacer la realidad la filosofía Customer Centric desde el punto de vista de la organización? Pues vamos a hablar de dos soluciones. Una, seguro que conocen, Spotify. Spotify ha desarrollado un modelo organizativo que hay muchas empresas que están adoptando, que es el modelo eh, Spotify, que se basa, ¿en qué se basa? Pues la organización ágil. Spotify está organizada por squads. ¿Qué es un squad? Es un equipo entre 4 o 8 personas que tiene todas las capacidades para hacer el trabajo de inicio a fin. Esto en el mundo digital es muy común, pero hay empresas que no son digitales que lo están haciendo así. Entonces, hacen equipo. Imagínense en el caso que les he dicho de comunicación, pues en ese equipo habría un abogado, habría gente de marketing, habría gente de operaciones, habría gente de, de- de ventas, ¿no? Habría gente con todas las capacidades. En ese equipo hay un product owner que lo que hace es que marca las prioridades y hay un scrum master que lo que hace es que vela por cómo se trabaja. Los squads se agrupan en tribus, que las tribus son unidades de negocio que tienen un propósito común.
Las tribus no son áreas funcionales. Marketing no es una tribu. Ventas no es una tribu. La tribu es la unidad de negocio de empresa. La tribu es la unidad de banca privada. La tribu es, en una empresa de telecomunicaciones, la gente que lleva, desarrolla productos para el hogar. Bueno, hay una cosa que son los chapters, que es la gente que tiene la misma funcionalidad. Imagínense, pues, gente de marketing de la unidad de empresas del operador. Bueno, pues hay un jefe del chapter, un chapter lead, que lo que hace es velar porque se compartan buenas prácticas y se alinee el trabajo. Y después hay otras tribus, que son otras unidades de negocio, y hay una cosa que son las disciplinas, y los líderes de las disciplinas, pues son gente que lo que hace es velar porque la empresa tenga los mejores recursos. ¿Vale? Imagínense, pues hay un líder de la disciplina de abogados. Los abogados están donde tienen que estar, ¿vale? Pero el líder de la disciplina de abogados se encarga de que los abogados estén bien formados, de que haya buenos abogados en la empresa, de que tengan todos los medios para trabajar. Y después están los guild, que son asociaciones voluntarias de gente que está interesada en un tema. Y tú puedes pertenecer a varios guilds o a ninguno, ¿vale? Y te puedes dar de alta, de baja cuando quieras. Así se organiza Spotify. Hay grandes empresas que en España se están organizando así. ¿Cómo piensan ustedes que han funcionado estas grandes empresas que se organizan de esta forma? Pues algunas bien y otras regular, porque las grandes empresas son demasiado jerárquicas para tener modelos de organización tan ágiles. Este modelo de organización funciona bien en empresas medianas, empresas que no son tan grandes y empresas además que tienen una cultura alta de atención al cliente. Agencias de comunicación, despachos de abogados importantes o consultoras, empresas tecnológicas, funcionan estas organizaciones. En empresas muy, muy tradicionales como los bancos, las empresas de telecom, lo que estamos viendo es que al final algunos elementos se están quedando. ¿En qué se están quedando? Sobre todo en lo que es trabajo por proyecto. Los squads sí que se están utilizando cuando se trabaja por proyectos, en proyectos innovadores. Esta es una forma, ¿vale? Para empresas grandes o empresas muy grandes, la que hemos visto que funciona más es el modelo de las empresas de gran consumo, o sea, es la multifuncionalidad. Y este es el equipo, la forma en la que Procter & Gamble lleva muchos años organizándose, que lo que tiene son equipos de marketing y equipos de ventas. Entonces, imagínense, les voy a dar de ventas, que es lo que tengo mejores ejemplos. El equipo de ventas que lleva el Palacio de Hierro, pues hay un Customer Team Leader que lleva pues, ese gran cliente, no sé si Palacio de Hierro lo lleva, en España sería el Corte Inglés, ¿vale? Entonces, el Customer Team Leader que lleva el Corte Inglés, pues tiene un CAM, tiene gente de supermarketing, tiene su propio financiero, tiene su propio Customer Service, tiene su propia logística. Es el director general del cliente. El director general del cliente. Es como una empresa, o dijese, ¿qué es lo importante? Que este logístico, este financiero, este Customer Service tiene los mismos objetivos. Toda esta gente tiene los mismos objetivos. Y si se fijan, está aquí en la estructura de ventas y tiene una cosa que se llama supermarketing, que es marketing para ese cliente, y esta gente, que es la gente que lleva las marcas, tiene un área que es trade marketing, que es, entre comillas, el, el apoyo comercial de esas marcas, ¿vale? Al final son organizaciones que pues están juntas, ¿no? Pues que se, se alinean por medio de estos departamentos, ¿vale? Lo importante, lo que no puedo tener, si quiero hacer una empresa customer centric, que es una organización jerárquica en la que cada departamento funcional es un silo que tiene sus propios objetivos y no tiene ningún tipo de comunicación con otros departamentos. Si quiero generar una empresa customer centric que ponga al cliente en el centro y tenga tiempo de respuesta rápido, necesariamente necesito fomentar la multifuncionalidad, ¿vale? Y hay muchas organizaciones, pero lo que no puedo tener es una organización jerárquica funcional tradicional que tiende a generar silos, ¿vale? Y hemos hablado de organización y vamos a hablar un poquito, solo un poquito de la cultura. A mí me gusta decir que la cultura es qué es hacer bien las cosas en mi empresa. O sea, todos sabemos qué cosas puedo hacer en mi empresa y qué cosas no puedo hacer. Y todos sabemos por qué cosas me llegarían a despedir de mi empresa, ¿no? Y por qué cosas, si las sigo haciendo, conseguiré un ascenso. Y eso muchas veces está escrito, que es formal, y hay veces que no está escrito, porque son cosas que o son evidentes o incluso no se pueden escribir. La cultura es importantísima. Decía Drucker que la cultura se come la estrategia para desayunar, ¿vale? Porque al final la cultura es lo que hace que la gente se comporte de una determinada forma.
Entonces, les voy a poner dos ejemplos. Volvemos a mi caso favorito, que es el Ritz-Carlton. La cultura tiene mucho que ver con la identidad. ¿Qué somos? Entonces, Ritz-Carlton le llama a sus empleados, a sus meseros, a su gente de atención al cliente, la gente que está en el mostrador, como ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Entonces, ellos los tratan como caballeros y como damas, ¿vale? Eh, en países en los que hay muchísima rotación, Ritz-Carlton consigue tener 3, 4 veces menos rotación que sus competidores y tiene plantillas súper fieles y tienen un gran sentido del propósito. Y lo que tienen es una cosa que se llama el credo, ¿vale? No hay muchas normas en Ritz-Carlton, ¿vale? Pero todos sus empleados conocen el credo, conocen que Ritz-Carlton es un lugar donde el cuidado genuino y la comodidad de sus clientes de nuestros huéspedes es lo más importante y que nos comprometemos a proporcionar el mejor servicio personal y las mejores instalaciones a nuestros huéspedes, que siempre disfrutarán de un ambiente cálido, relajado y refinado. ¿Vale? Y eso tiene que ver con satisfacer las necesidades evidentes y también las no manifestadas y adelantarme siempre. ¿Vale? Y entonces hay un principio, que es el principio de los $2.500, que es cualquier empleado de Ritz-Carlton puede gastarse $2.500 en satisfacer cualquier necesidad del cliente sin consultar a nadie. Esto a un financiero le puede dar un infarto, pero es así, es así. Conocí este verano a un director, al director del Ritz-Carlton de Tokio, de Kioto, perdón, de Kioto, se lo pregunté y me dijo, efectivamente es así. Y también me dijo, lo usan pocas veces, ¿vale? Pero es una forma de decirle a la gente que un cliente es muy importante, ¿vale? Y que por $50 no podemos poner en pedido a un cliente, por $50 no podemos poner a un cliente que tiene un- 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 una venta media o un ingreso medio en Ritz-Carlton de $150.000 a lo largo de su vida, ¿vale? Los empleados de Ritz-Carlton hacen lo que haga falta para que su cliente tenga el mejor servicio. Las culturas jerárquicas generan orientación al jefe. Las culturas de empoderamiento generan orientación al cliente. Cuando la cultura es jerárquica, lo que dice el jefe es lo primero y los empleados hacen lo que dice la norma, que son sagradas, y el que comete un error, pues se le penaliza. Y nadie hace nada porque nadie quiere cometer un error. Y eso hace que los tiempos de respuesta por los clientes sean altísimos, ¿no? Y eso hace que el compromiso y la energía del equipo desaparezcan. El único estilo de liderazgo compatible con el cliente es hacerle ver a nuestros equipos que el cliente es lo primero, que los empleados tienen que tener cierto margen de actuación, que tienen que tomar sus propias decisiones, que las normas tienen que existir, pero tienen que ser flexibles. Y que cuando cometemos errores, no se acaba el mundo, que el error es una fuente de aprendizaje, porque lo importante es que el cliente sea atendido y rápido. Y cuando hacemos eso, cuando responsabilizamos a la gente, el compromiso de la energía del equipo son altos. Y una cosa importante, porque claro, cuando ves lo de los $2.500 dices, bueno, entonces se habrán vuelto locos y habrán invitado a comer y a beber a sus clientes, se habrán ido con ellos de fiesta, ¿no? Cuando tratas a la gente de forma responsable, la gente se comporta de forma responsable. Cuando tratas a la gente como delincuentes, la gente se comporta como delincuentes, ¿no? Eso es el efecto Pigmalión. Es, según trate yo a mi gente, sí, según trate yo a mi gente, la gente se va a comportar. Y si yo trato a mi equipo como caballeros de llamas, ellos van a ser caballeros de llamas. Y van a tratar a los clientes como se merecen, que es ser tratado por caballeros de llamas. Y ya, para terminar, les cuento otro caso que me encanta. Este libro es maravilloso, es de James Merlino, Service Fanatics, la clínica Cleveland, ¿no? También igual, trabajan muchísimo la identidad por medio de un lema, ¿no? Los pacientes primero, que dan una identidad, dijeron, todos los empleados son caregivers, son cuidadores, desde el médico hasta la persona que está hasta el técnico de laboratorio, todo el mundo cuida a los pacientes. Hicieron un programa de formación para todos los empleados y una cosa muy importante. Hay muchos hospitales que han tirado la toalla con los médicos, porque los médicos son muy productocéntricos, están orientados a la operación, a lo que hacen. Y entonces, pues hay muchos hospitales que lo que dicen es que el enfermero, la enfermera, las enfermeras son las responsables de los cuidados, ¿no? Lo que dijo Merlino, no. Los médicos tienen que ser los primeros que pongamos al frente de la experiencia del paciente. ¿Por qué? Porque los médicos son los líderes en los hospitales, es la gente más respetada, es la gente que tiene ascendencia sobre los enfermeros, ¿vale? Si yo hago que el enfermero sea el que sponsoriza la experiencia del cliente,
la experiencia de paciente en este caso, ¿vale? Eso tendrá muy poco recorrido. Y además está demostrado que es que la salud de los pacientes, cuando el médico tiene empatía, cuando el médico explica los tratamientos, cuando el médico implica al paciente en el tratamiento, cuando el paciente se siente escuchado, la adherencia al tratamiento y la salud del paciente es mucho mejor. No es solamente un tema de experiencia, es que la experiencia de paciente tiene impacto en la salud, ¿vale? Podemos hacer que los hospitales sean fábricas orientadas al acto médico, que hagan muchas operaciones y sean muy eficientes. O podemos hacer que los hospitales se orienten a escuchar a sus pacientes, se orienten a implicarlos en su tratamiento y se orienten a dar la mejor experiencia del paciente. Y entonces conseguiremos no solamente hacer buenas operaciones, conseguiremos que nuestros pacientes tengan salud. ¿Vale? Hay un vídeo extraordinario, no se lo voy a poner porque son 4 minutos y pico y ya va a entrar David, que tiene cosas interesantísimas que contarles, pero les mandaré el enlace si no lo pueden buscar en Google. Este es el vídeo que hicieron, un vídeo precioso en el que se ven los pensamientos de empleados del hospital y los pensamientos de los clientes, de los pacientes. Al final lo que hicieron ver es que los pacientes son personas igual que los enfermeros, igual que los médicos, igual que los celadores, y que al final, pues esa empatía, ese nexo emocional, pues es lo que hace que todo fluya mejor, ¿vale? Y terminar con una frase. Dice el mismo autor del libro del Scalton, que tiene uno sobre Starbucks, dice una frase que me encanta, dice, la experiencia cliente no tiene que ver con lo que hacemos, la experiencia cliente tiene que ver con lo que somos. Es la forma en la que nos organizamos, es la cultura que generamos, eso es lo que somos, esa es nuestra identidad y eso es lo que hace que nuestros clientes tengan las mejores experiencias. Así que muchísimas gracias y les dejo con David y encantado de responder las preguntas que me acaban. David, Agustín, pues mil gracias. Pues después de hablar del Ritz-Carlton y tal, yo vengo aquí con un mensaje un poco más terrenal, ¿eh? Pero bueno, eso va, está bien, eso está bien, eso está bien. hay que me lo voy a echar, venga. Oye, no, muchísimas gracias por acompañarnos, Agustín, y por organizar con la AMEC Moebius este encuentro, esta masterclass en la que yo, bueno, voy a poner humildemente mi granito de arena, ¿eh? Hablando de modelos de gobierno, que como comentaba Marta al inicio, es yo creo que uno de los temas que nos encanta a los responsables de experiencia cliente hablar en los corrillos, ¿verdad? O sobre todo las empresas que están arrancando de una manera potente con una estrategia de experiencia de cliente o con un enfoque de customer céntrico y cómo organizo yo esto dentro de la organización, ¿no? La primera reflexión, aunque Marta la pobre le hemos dado una introducción de ponentes que casi se lleva la masterclass entera, pero la primera reflexión para organizar esta pequeñita charla que voy a hablar de modelos de gobierno era si basarme en mi experiencia o como estamos viendo muy frecuentemente, no es el caso, gracias a Dios, de Agustín, pues le pregunto a ChatGPT, oye, móntame una charla de 10 minutos hablando de modelos de gobierno y te saco una presentación perfecta, pero yo les voy a hablar de mi experiencia. Y creo que es la primera vez que oriento una presentación hablando solo de mi experiencia, lo cual pues demuestra que ya estamos empezando a pasar los 50 y es mala señal ya cuando uno empieza a hablar, no, ojo, pues lo que he vivido, ¿no? Como si fuésemos aquí el abuelo de las batallitas. Pero sí, realmente lo que les voy a comentar es lo que humildemente yo he podido vivir durante pues ya unos cuantos años, ¿no? Más de 15 años de liderando equipos de experiencia de cliente en distintas industrias y en distintos países y mis humildes aprendizajes, ¿no? Primero, ante la pregunta de cuál es el mejor modelo pues, de gobierno de experiencia de cliente, la primera conclusión es que no hay la poción mágica, ¿eh? O sea, no hay un modelo de gobierno de experiencia de cliente desde mi humilde punto de vista que sea perfecto. ¿Y por qué no hay uno que sea perfecto? Pues porque depende del momento de madurez, de la estrategia de experiencia de cliente dentro de la compañía, porque depende de la propia cultura intrínseca que traiga la organización, porque depende de la capacidad y el apoyo de salida que tiene la orientación o la estrategia de experiencia de cliente dentro de la compañía, si hay partners ya subidos al carro o no de esta transformación. También la ambición que se marca la empresa
en cuanto a esa transformación hacia un enfoque centrado en el cliente y también porque hay que evaluar los riesgos y barreras que cuentan de salida. Por lo cual, como decía Shakespeare, pues nada es verdad ni es mentira, pues todo depende del cristal con el que se mira. Pues es así. O sea, realmente el modelo de gobierno depende muchísimo del ecosistema que cada uno de ustedes manejen dentro de su organización. Yo les voy a contar los ecosistemas en los que he tenido la suerte de funcionar y lo que he podido aprender. Y voy a intentar responder a 3 preguntas, ¿no? Primero, oye, ¿qué funciones debe llevar un equipo de experiencia de cliente dentro de una organización, ¿no? Y miren, yo he vivido, si pintamos un eje en donde en el eje de las IS ponemos funciones puras de estrategia, o sea, definir el marco de experiencia de cliente, definir hacia dónde tiene que ir la organización, dar guidelines a la organización de por dónde debemos ir, medir el NPS, ¿no? O sea, temas muy estratégicos. O me acerco a un eje en el que el tipo de experiencia de cliente o la responsable de experiencia de cliente también lidera funciones, lo que digo yo, operacionales o de ejecución, o sea, muy ligadas a la entrega de la experiencia al cliente final. O sea, cuando se lideran también equipos que tocan al cliente en el día a día, pues yo he tenido distintas experiencias. En mi primera etapa en Telecom, el equipo de experiencia de cliente en Orange, en France Telecom en Europa, pues era un equipo puramente viendo la estrategia, ¿no? Digamos, no gestionaba ningún canal, no gestionaba ningún proceso de relación con cliente directamente. Mi función en BBVA, tanto en México como en Holding, también está muy cerca de los equipos estratégicos, ¿ok? Es decir, Aún nos quedamos nosotros, intrigados ayer con tu decisión. por ahí se nos ha metido ¿Por qué te saliste? se nos ha colado alguien, me parece, con el audio, ¿no? Vale. Digamos que está muy cerca, muy lejos también de la estrategia, ¿verdad? Es decir, nosotros no gestionamos a los equipos, desde el equipo de experiencia de cliente, no gestionamos a los equipos que venden o que operan a los clientes en la sucursal, o no gestionamos el call center. Hay otras áreas dentro del banco que se encargan de estas funciones. En mi etapa de aerolíneas, en Iberia y en Aeroméxico, Amigo, dijimos que tuve la suerte de liderar equipos que además de definir la estrategia de experiencia de cliente, pues eran equipos que operaban y gestionaban en el día a día canales. Y mi interpretación personal, y evidentemente no voy a decir que no es el óptimo la organización de BBVA, que es lo que estoy trabajando ahora, en absoluto no, pero le vi ciertos beneficios a las organizaciones cuando estuve en Iberia y en Aeroméxico, probablemente porque el ecosistema y el contexto y el tamaño lo permitía de la organización, en la que había un mix entre funciones puramente estratégicas y funciones operacionales. Me explico. En Iberia, la dirección de experiencia de cliente, que llevaba las funciones que todos ustedes pues, están más familiarizados, medir el NPS, definir los Customer Journeys, definir las guidelines de cultura organizativa, etcétera, etcétera, también tenía la responsabilidad directa sobre el call center de la aerolínea. O sea, el responsable del call center de la aerolínea y de la gestión de las reclamaciones de los clientes era el director de experiencia cliente, en este caso yo. Claro, esto, bueno, pues nos permitió convertir el equipo de gestión de reclamaciones de lo que se llamaba el sumidero, era aquel equipo que estaba ahí abajo gestionando los grandes problemas y cabreos de los clientes, en ser el inicio del proceso de mejora de experiencia de cliente, porque era el mejor banco para conocer lo que al cliente de la aerolínea le dolía. En el caso de Aeroméxico fue similar. El concepto de experiencia de cliente se empieza a germinar desde la dirección de servicio a bordo, o sea, desde el responsable de todos los sobrecargos o tripulantes de cabina que están ahí arriba en el avión. Eso significa que también había doble gorra. Había una gorra de definir la estrategia de experiencia de cliente para todas las áreas del banco, pero además el de experiencia de cliente era responsable directo de los equipos de operación en el avión y además de los que operaban también los salones Premier, ¿no? Esto nos lleva a lo que decía Einstein, ¿no? No hay, dar ejemplo no solo no es la principal forma de influir en los demás, es la única. Es decir, muchas veces cuando los directivos o los responsables de programas de experiencia de cliente nos vamos a una organización
y nos vamos a otras áreas diciendo, oye, enfócate al cliente, oye, tienes que utilizar la información que tienes de feedback del cliente, oye, vamos a levantar tu Customer Journey, vamos a analizar cuáles son los puntos clave para rediseñar la experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno, además de ir con ese discurso, es responsable directo de una función dentro del banco de entrega directa de experiencia al cliente en algún canal o en algún proceso, es una manera fantástica de dar ejemplo en primera persona al resto. Por eso, ante esta reflexión que yo les abro, pues veo beneficios. Evidentemente se va a conseguir más tracción, por lo menos en las áreas que dependen directamente o funciones que dependen directamente del director de experiencia de cliente, si viene con esta doble gorra, consiguiendo resultados a corto plazo que le pueden permitir demostrarle al resto de líderes de la organización que se puede transformar la experiencia de cliente en un ámbito o contexto concreto de la organización. Se minimizan riesgos porque por lo menos las responsabilidades que ya se le pasan al de experiencia de cliente se asegura por default que el líder de experiencia de cliente ya trae ese mindset de poner al cliente en el centro y en ocasiones pues también una cierta autonomía presupuestaria porque se va a mejorar, ¿no? Sin duda la experiencia de cliente, o se va a dedicar dinero a mejorar la experiencia de cliente en aquellos ámbitos que dependen directamente del director de experiencia de cliente. Ahora bien, hay un riesgo y es y es que una función clave de experiencia de cliente es la independencia, con lo cual no se puede ser juez y parte. No sería justo que el director de experiencia de cliente, que también lleva el call center, pues solo le ponga foco en el resto de canales, ¿verdad? Y el call center lo deje aparte, porque ya que depende de mí, pues evidentemente no soy crítico con ello, al contrario. Vamos al ejemplo de Einstein. Hay que dar ejemplo y ser el primero, ¿no? Primera reflexión. Segunda reflexión. Aunque lo que sí, por supuesto, tiene que estar, y es mi recomendación, dentro de las funciones core del equipo de experiencia cliente, anexione una actividad o una función operativa, como digo, o no, son estas cuatro. Uno es donde debemos alojar el conocimiento del cliente, y esto no es el NPS. Esto es alojar de la manera posible una visión integral del cliente, sus necesidades, sus expectativas y, evidentemente, las emociones que vive con nosotros, sea con la métrica de NPS u otras muchas que lo pueden complementar. Este equipo tiene que liderar el diseño de la experiencia del cliente, tiene que tener constructores de experiencias, tiene que tener diseñadores de experiencias de cliente, tiene que tener una capacidad de asegurar la implementación de la estrategia, tienes que tener mínimamente funciones de monitorización de cómo la organización se está transformando en sus distintas vertientes. Y, por supuesto, tiene que ser capaz de medir, tiene que ser capaz de evaluar, tiene que ser capaz de traducir tu estrategia de experiencia de cliente a dinero y a economics, y esto pues, nos obliga a alojar en nuestros equipos data science, equipos de analytics, equipos que sean capaces de crear modelos de correlación o modelos de causa-efecto que nos puedan justificar y nos puedan argumentar el resultado final económico de nuestra estrategia. Segunda reflexión, también muy frecuente cuando nos juntamos en Mentideros líderes de experiencia de cliente. Oye, la frase, ¿tú de quién dependes? ¿No? Esta es la frase típica, ¿verdad? De, oye, ¿tú en qué área estás? Oye, ¿dependes directamente del CEO? ¿Dependes directamente de quién? ¿Cómo ha sido mi experiencia en estos años en experiencia de cliente? ¿No? Pues Tú y otro. ha habido, digamos, si nos movemos igual desde organizativamente estar más cerca de equipos de estrategia o equipos de negocio, equipos donde se aloja la estrategia comercial, la estrategia de producto, la estrategia de captación, o en equipos de operaciones, ¿no? Equipos más ligados, pues sí, al desarrollo del performance de los canales, o como puede ser en una aerolínea, pues de echar a andar los aviones y de operar las operaciones de una aerolínea en el vuelo, o en una telco, pues de montar redes para que se pueda operar el servicio de telefonía, o en un banco, pues se pueden imaginar la cercanía a lo que son todos los canales de contacto con el cliente. Pues también me he movido dependiendo de distintas áreas. En fases he dependido, como ahora en el caso del banco, pues más cerca del mundo del negocio o del mundo de la estrategia. Así me ocurrió también en telco, pero en aerolíneas, curiosamente, he estado como mucho más cerca de los mundos de operaciones. Entonces, ¿cuál es el óptimo? ¿Dónde debe vivir el departamento de experiencia de cliente? Cerca en las direcciones generales de estrategia, en las direcciones generales comerciales, en las direcciones generales de operaciones.
En este caso, desde mi humilde punto de vista, todas son óptimas. ¿Por qué? Porque depende muchísimo de tu grado de madurez y sobre todo del enfoque de tu plan de estrategia de experiencia de cliente. Si tu enfoque de experiencia de cliente se centra mucho en mejorar experiencias detractoras, o sea, en atacar prioritariamente las experiencias que están generando dolor en los clientes, o si gran parte de tu estrategia ya ha superado esa primera fase y lo que estás haciendo es diseñando experiencias únicas que ninguno es tu competidor, que ninguno, perdón, de tus competidores tiene. Eso va a marcar tu matrimonio dentro de la organización. Tu matrimonio va a estar mucho más centrado en el mundo de las operaciones. Si estás trabajando los dolores del cliente, vas a tener que estar muy cerca de los canales, vas a tener que ir muy cerca de la gente que está en el día a día de la operación del cliente, gestión del cliente cara a cara, o si vas a estar más cerca del rediseño de la oferta de valor con el rediseño de una propuesta totalmente diferencial, donde ahí pues tiene más sentido estar cerca de los equipos de negocio o de los equipos de estrategia. Y de hecho las organizaciones, es curioso porque yo lo he vivido, según va madurando la estrategia de experiencia de cliente, también se van adaptando y así lo viví yo en mi etapa tanto en Iberia como en Aeroméxico, donde se arrancó inicialmente más cerca pues, de la operación y según fue avanzando y desarrollándose la estrategia de experiencia de cliente y donde ya lo que se demandaba era también el diseño de experiencias diferenciales y no tanto trabajar en el dolor y en el fallo, pues la organización fue moviendo la función de experiencia de cliente hacia áreas más organizacionales como estrategia y comercial. Con lo cual, lo importante, aquí decía Rockefeller, que si tu único objetivo es hacerte rico, nunca lo lograrás, ¿no? Hay una reflexión, oye, que nuestro objetivo no tiene que ser dónde estamos o si nos gusta figurar en una dirección ABC dentro de nuestra organización. Lo realmente atractivo es que estemos generando valor y sobre todo que estemos cerca de los partners dentro de la organización que más nos van a ayudar a traccionar nuestra estrategia. Y por último, que también es una gran reflexión que solemos tener es, oye, ¿centralizamos funciones en el equipo de experiencia de cliente o nos debemos apalancar en una organización mallada donde tengamos embajadores de experiencia de cliente repartidos en las distintas áreas de la organización que nos ayuden a desarrollar la estrategia? Y aquí, pues yo también he vivido un poquito, pues las dos extremos, ¿no? Organizaciones donde sí había una apuesta por oficializar embajadores de experiencia de cliente con un rol y una gorra específica a organizaciones donde no hay una nominación de un embajador de experiencia de cliente con nombre y apellidos, pero en la que la propia organización va asumiendo, ¿no? Y los líderes van asumiendo que dentro de su propio rol hay una función innata que es la de mejorar la experiencia de cliente. Y de nuevo, como en el caso anterior, pues todas son óptimas. A mí me gusta muchísimo una reflexión que teníamos hace años y que compartíamos con algún CEO, donde incluso la gente de experiencia de cliente, pues le decíamos al CEO, no, si nosotros lo que deberíamos hacer, o sea, nuestra ambición es desaparecer. Esa sería nuestra ambición, ¿no? Sino que los equipos de experiencia de cliente se extinguiesen, porque realmente ya ha permeado en todos los líderes de la organización un mindset de experiencia de cliente, con lo cual no necesita un habilitador, ¿no? O un animador dentro de la organización, porque realmente toda la organización vive y respira esa función de experiencia de cliente, ¿no? Con lo cual, para concluir y dejar también, por supuesto, unos minutos a las preguntas, que es lo más interesante de cualquier masterclass, pues en mi humilde experiencia yo diría que, lo ha comentado antes Marta, oye, si yo tuviese que elegir un decálogo, sí unido a los modelos de gobierno y a lo que ha comentado antes también Agustín sobre liderazgo y cultura y organización, pues no me atrevo a decirles cuáles son los 10 topics para acertar, pero sí me atrevo a decirles cuáles son los 10 topics que hay que tener claro para no fracasar, ¿no? O para evitar fracasar, ¿no? El primero es que indudablemente, independientemente de la organización, donde uno cae, qué partners tiene, si la organización tiene una mentalidad de agilismo, como comentaba Agustín o no, el barco tiene que ser liderado por un experto en experiencia de cliente. Entonces,
Los refritos, como yo digo, de, oye, pues tú que llevas operaciones, te pongo la gorra de experiencia de cliente y a transformar, generalmente no funcionan. Esto es una disciplina que necesita expertos. Y de ahí que haya una certificación de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente formando y certificando expertos en experiencia de cliente, porque se necesita. Segundo, señores, Dios tiene que sponsorizar. Sí, me preguntaba Agustín, oye, David, ¿quién es Dios? Cuando estábamos preparando la sesión, pues el CEO, es que necesitamos el apoyo de arriba. O sea, esto supone tal transformación que aunque pinte la mejor organización del mundo y la mejor red de embajadores, necesitamos el apoyo de arriba. 3, y necesitamos presupuesto, obviamente. O sea, para transformar hay que invertir, hay que cambiar cosas, hay que solventar cosas. Y hace falta manejar presupuestos, hace falta jugar dentro de la óptica de la discusión presupuestaria para invertir a CIEX. Otra cosa es que la inversión tiene que ser rentable, pero necesitamos dinero para invertir. Hace falta, obviamente, inversión. Cuarto, se necesitan alianzas clave. No todo el mundo, cuando arrancamos un proyecto de experiencia de cliente, se va a subir al barco de manera inmediata. Pero necesitamos alianzas, necesitamos gente que confíe en el proyecto y traccionar sobre ellos para luego ir expandiéndolo en el resto de la organización. Y hay dos capacidades o dos capabilities que son clave dentro de los equipos de CIEX y muchas veces se olvidan. Uno es el entendimiento del negocio. Es imposible transformar a una organización hacia un enfoque customer centric si la gente que trabaja en experiencia de cliente no entiende el negocio. Hay que entender el negocio de la empresa que estamos transformando y, por supuesto, hay que entender la clave tecnológica. O sea, la tecnología es una pata fundamental en la estrategia de experiencia de cliente. Hay que estar a la vanguardia de entender. No hace falta ser un experto en inteligencia artificial generativa, pero lo que sí que hay que entender es qué potencial me ofrece las nuevas tecnologías dentro de mi estrategia de experiencia de cliente. Hay que luchar porque experiencia de cliente sea una de las prioridades estratégicas. Yo les puedo asegurar que en BBVA lo es. Les puedo asegurar que las empresas que he tenido la suerte de trabajar lo era. Pero esa lucha hay que mantenerla siempre viva. Es decir, experiencia de cliente tiene que ser un protagonista en la estrategia de la compañía para que realmente podamos conseguir esa transformación con éxito y, por supuesto, como tema importante, tiene que vivir en la incentivación de los equipos. Yo no conozco ningún tema importante en ninguna empresa en la que no se retribuya a los equipos por lograr los logros en ese epígrafe. Pues experiencia de cliente, exactamente lo mismo. Con lo cual, pues mil gracias por haberme aguantado estos 10 minutos de charla. Y Marta, pues no sé si tenemos alguna pregunta o por ahí que veía alguien que se nos iba metiendo todo el rato en la sesión. Yo creo que era porque estaba impaciente de preguntar. Así que venga. Va. Sí, sí, mira, hay alguna pregunta que han escrito en el chat. Y por ahí veo a Eduardo que ha levantado la mano. Vamos a darle, si te parece, prioridad a lo que nos han escrito en el chat, ¿vale? Y una de ellas, lo pregunta Roberto y pregunta, no dirige la pregunta a ninguno de vosotros concretamente, sino que nos pregunta directamente, ¿vale? ¿Cómo convencer al líder o al dueño de una MIPYME de invertir en un proyecto de Customer Experience para beneficio de su negocio? O sea, cómo llegar a ese difícil convencimiento. También nos pregunta cómo modificar la cultura de una empresa que no está centrada en el cliente y que solo los trabajadores que están en contacto directo, como comentábamos, con el cliente, entienden la importancia de tratarlo bien y de ofrecerle una buena experiencia. Ese convencimiento, ¿cómo se puede llevar a cabo? Agustín, David, por ejemplo, o Venga. Agustín, cualquiera o ambos. Como quieras. La próxima se la echa Agustín. Venga, mira. Sí. Roberto, es grandísima pregunta. Mira, yo creo que experiencia de cliente se convence con hechos y se convence con dinero. Entonces, ¿cómo convencer en invertir? Pues porque tienes que demostrar el retorno. Tan sencillo como eso. O sea, bueno, hay otra que pues digo, oye, lo está haciendo la competencia y si le va mejor que nosotros y lo demuestras, pues ahí ya tienes una buena correlación. Pero si no, hay que intentar elegir, sobre todo en el arranque, iniciativas donde tú seas capaz de demostrar que la inversión que se le pone en ese canal, en ese punto de contacto con el cliente, en ese rediseño de un producto o rediseño de un proceso,
va a redundar en mayor beneficio para la compañía. Y eso se puede hacer con dos planos. Se puede hacer con un plano más intangible. Bueno, hay indicadores, por ahí una pregunta de NPS o de cuáles son los mejores indicadores para arrancar en temas de experiencia de cliente, ahora la comentamos. O sea, puede decir, oye, la percepción de mi cliente, yo estimo que va a mejorar en estos puntos porcentuales, con lo cual ya hay un impacto directo del cliente, pero sobre todo hay muchas veces indicadores más concretos y monetarios que nos pueden ayudar. La mejora de la experiencia con el cliente con un canal y un producto automáticamente disminuye los recontactos del cliente con la empresa, con lo cual ahí uno Ujú. ya está haciendo dinero. Se pueden correlar mejoras de experiencia del cliente con tasas de recompra por parte del cliente, ahí estar generando ingresos adicionales, ¿no? Esos son de los tipos de indicadores que Ujú. tenemos que buscar, ¿no? Que son los que son traducibles de manera relativamente rápida a economics, ¿no? La modificación de la cultura de la empresa que no está centrada al cliente se la paso a Agustín porque él ha hablado de cultura. Vale, yo, fíjate, la cultura, lo que más impacto tiene en la experiencia del cliente son las creencias de la dirección, pero con diferencia, ¿vale? De lo que los directivos hablan con los managers y de lo que los managers hablan con los empleados, eso es lo que hace que las cosas pasen en la empresa, ¿vale? Eh, yo tengo que trabajar sobre todo en cambiar las creencias de la otra dirección. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es darles a la gente ofertas de realidad. O sea, los directivos necesitan saber de primera mano qué opinan los clientes de verdad de la empresa. Hay datos bestiales, ¿no? Que es que el 93% de los directivos piensan esto es imposible. Hay 93% de los directivos que piensan que su empresa está en el 50% mejor de la experiencia. Eso es imposible. El 93 no puede estar en el 50% mejor. No es matemáticamente posible. El directivo siempre sobrevalora la experiencia del cliente, porque cuando el directivo va a un punto de venta, ¿no? David, cuando los directivos de las aerolíneas en las que tú has trabajado iban al avión, ese día el avión estaba perfecto. Porque Ujú. como venía el directivo, ¿vale? Claro. Ese día estaba todo perfecto. Entonces, necesito poner al directivo y darle la voz del cliente directa. Entonces, hay muchos programas que hacemos nosotros que ponemos al directivo en las tiendas. Y pones y entonces los directivos dan cuenta porque su empresa pues, no da tan buena experiencia de cliente y no hace las cosas tan bien, ¿no? Ujú. Entonces, eso es fundamental. Otra cosa fundamental, si quiero trabajar en mejorar la cultura, hay que trabajar en piloto. Nosotros estamos trabajando ahora en una empresa de automoción, estamos haciendo un piloto. Llevamos 6 semanas trabajando. Que le hemos Ujú. dado la vuelta a todos los indicadores de experiencia de cliente. Es que tenemos ya entrevistas políticas con clientes diciendo que han notado los cambios en 6 semanas. Ahora vas al comité de dirección con ese piloto y entonces, pues en el comité de dirección tenías gente que estaba a favor del proyecto, tenía gente que arrastraba los pies, como el director general lo sponsorizaba, pues no va a decir que no. Entonces, ahora ya tienes datos. Entonces, hay que hacer pilotos, hay que probar cosas, ¿no? Hay que demostrar lo que dice David, ¿no? Con datos, porque al final la cultura cambia con datos, Ujú. Mira, ¿vale? justo Agustín, hablando de indicadores, son una de las cuestiones que se suscitan en los asistentes, ¿no? Nos pregunta también Roberto por esos, Sí, cuáles son esos indicadores, ¿no? Para medir y mira, cómo esa pregunta es muy buena interpretarlos. porque estamos siempre hablando de cuáles son los indicadores y es que yo no sé si es que nos estamos planteando mal la pregunta. El problema no son los indicadores, el problema es el uso que estamos haciendo de los indicadores. Ajá. Les voy a poner un ejemplo. El NPS, esto es como cualquier cosa. Se puede usar para el bien o para el mal. O se puede usar bien, se puede usar mal. El NPS es un indicador fantástico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema del NPS? Que yo estoy viendo empresas que piden un 80% de NPS y que condicionan la retribución de la gente que está en, frente de los clientes, delante de los clientes, en el frontline, a conseguir un 80% de retribución y que hacen lista con las tiendas y con las concesiones en cómo están. Bueno, pues si yo le meto tanta presión a la gente para que tenga un 80% de NPS, pues harán trampas, ¿no? O sea, si yo a mi hijo no le doy de cenar, si no trae un 9 copiarán el examen, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que el NPS, que es un indicador que nos sirve para aprender, ¿no? Lo estamos convirtiendo, lo estamos adulterando. Entonces, hay un concepto de una escuela científica, hay un concepto en ciencia muy interesante que es que hay veces que cuando yo mido, estropeo el experimento, ¿no?
porque meto el termómetro y el termómetro tiene bacterias y entonces destruye el experimento. Estamos haciendo eso en el NPS. Por medir el NPS, estamos arruinando la experiencia del cliente porque hay gente que está pidiéndole a los clientes que le pongan bien el NPS o está escondiendo los NPS de la gente que no está contenta. Entonces, yo creo Mm, que la pregunta no es qué indicador es bueno, el NPS es un buen indicador. También creo que hay que avanzar en indicadores que sean indicadores naturales, indicadores que el cliente no sienta que está siendo, o sea, indicadores, por ejemplo, de esfuerzo de cliente, indicadores de análisis de sentimiento en redes sociales, eh, cosas que el cliente no se sienta tanto que está evaluando y sobre todo que el personal de primera línea no pueda manipular, ¿no? Pero lo que no puedo hacer es pedir unos niveles no realistas de NPS y condicionar la retribución de la gente a eso, ¿no? Porque eso es, lo que hago es crear un efecto rebote, ¿no? Completamente. No sé qué piensas de eso ahí. Muy rápido, solo complementar 2 puntos y vamos con Eduardo. Uno, totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Es verdad que también la opinión del colaborador es muy importante. Es decir, si tus propios colaboradores no creen que tu empresa piensa y se preocupa por el cliente, es un gran termómetro para conocer esa centricidad de tu organización. Y en ocasiones también mm, los propios tracking de marca, ¿no? Es decir, mm, en los estudios de marca, las empresas que tienen la suerte de poder realizarlos, mm. es un buen termómetro también para ver si los clientes te están percibiendo como una empresa que se preocupa por ellos o realmente no son atributos de marca que estén presentes en el mindset de los clientes, ¿no? Entonces, Marta, Bueno, pues sí, sí. con esta respuesta hemos dado un poco respuesta a Doris Benalcázar, que nos preguntaba eso, qué indicadores usas para saber que la organización está o no centrada en el cliente. Y ahora sí, Eduardo, disculpa la espera, habías levantado la mano y querías hacer alguna intervención, por favor, cuando puedas, Sí, quieras, muchas gracias. adelante. Bueno, no sé, me gustaría saber actualmente Sí. cómo las empresas se están manejando. Bueno, con respecto al cliente, en el sentido de lo que, bueno, he escuchado del sistema abierto y cerrado, en el que el cerrado, pues realmente la empresa se encarga totalmente de la experiencia del cliente. Es decir, no deja nada a que el cliente intervenga y maneja como un estándar en lo que viene siendo el servicio. Mientras que la abierta pues deja ese espacio a que el cliente participe y sin embargo pues bueno, Mm, es la experiencia de uno o algunos que no se viene, que pues no es como para todos, ¿no? Entonces, no sé si actualmente haya algo que nos pueda decir que sea mejor, si un sistema abierto o un sistema cerrado. Gracias. Pero un sistema abierto, ¿a qué te refieres exactamente con un sistema abierto o cerrado? Sí, es que mira, por ejemplo, en lo que platicaban del restaurante, Sí. un sistema cerrado vendría a ser el sistema de que todo ya lo tienes como muy estandarizado, tú sabes qué quieren Ah, vale. tus clientes no, y no dejas que alguien te diga, ¿sabes qué? Pues yo aquí me gustaría el platillo tal. Entonces, pues tú dices, no, ¿sabes qué? Pues este restaurante es así, lo manejamos así, de esta manera. Mientras que el otro pudieras considerar ese platillo, sin embargo, pues para unas personas, pues no puede que, o sea, puede ser que no te guste o que no se pida constantemente. Sí. Entiendo que no sé, bueno, yo creo, no sé si quieres contestar tú, David, o yo si me dejáis una opinión yo creo que es que estamos relacionados con una cosa que ha explicado David, a lo mejor David lo explica mejor. Hay una cosa muy importante que es en qué nivel está tu organización, ¿no? Los procesos, ese sistema cerrado, ¿no? Eso tiene mucho sentido cuando tu foco es eliminar momentos de dolor, cuando tu organización está inmadura a nivel de procesos, ¿no? Entonces, ahí ese es un enfoque muy operativo, ¿no? Entonces, si tu empresa no funciona bien, si tu restaurante no funciona bien porque la comida llega fría a la mesa, porque los camareros son antipáticos, porque hay roturas de stock, pues ahí tienes que tomar el control y tener un enfoque muy operativo y muy de proceso y tal. Ahora, si ya has conseguido que todo funcione a la perfección,
el plus, ¿no? El pasar el conseguir promotores, sí que es importante abrir el sistema y darle un mayor margen de actuación a la gente, ¿no? Entonces, eh, Ritz-Carlton, en Ritz-Carlton todo funciona a la perfección. Entonces, como todo funciona a la perfección, como la experiencia básica funciona a la perfección, se puede permitir que el empleado se salte el guión, ¿no? Pero si el camarero se viste de Spiderman, pero la comida llega fría a la mesa y está mala y la cama está mal hecha y la habitación está sucia, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel está tu organización? ¿Qué tienes? ¿Un reto de mejorar los básicos o tienes un reto de diferenciarte por la experiencia, ¿no? Ujú. No sé si te contesto la pregunta con eso. David, Totalmente. Yo me iba a tirar a la última por tiempo, si me permites, Marta, porque Santiago Sí, va claro por que ahí. sí. La puedes leer, ¿no? Es así, que es muy buena además, porque mira, ese Sí. debate, por lo menos lo tenemos en mi empresa y lo tienen muchas. Es, oye, el nivel de encuestas hoy en día hay una saturación porque se hacen por distintos canales. Tenemos al cliente mareado, ¿no? Santiago, si te entiendo bien la pregunta. Mira, pues tienes toda la razón. Mm, Entonces, y tiene mucho que ver con lo que contaba Agustín, ¿no? Cuando la mm, visión del cliente está polarizada, dentro de la organización, pues cada uno con buena intención, pues mide su cacho, ¿no? Entonces, oye, yo el del call center, pues mido lo mío, y el que viene después, pues mido lo mío, y yo mando claro. mi encuesta, y yo mando la otra, y yo mando la tercera. Entonces aquí yo solo te lanzo dos reflexiones. La primera es, ¿estamos preguntando al cliente cuando lo que le estamos preguntando hay información suficiente en la empresa como para saber su percepción sin preguntarle? Les pongo un ejemplo. Si yo a usted no le entrego la maleta cuando usted llega a destino, no hace falta que le pregunte si está contento con el vuelo. Usted está cabreado porque no le he entregado la maleta, por decir un ejemplo tonto, ¿no? Entonces me puedo ahorrar la pregunta porque ya sé que ese cliente es detractor. Y en segundo lugar, estoy preguntando en los momentos más importantes y también con los que voy a hacer algo con la información. Porque si estoy preguntando en sitios donde, aunque usted me conteste que no le gusta la experiencia, yo no voy a invertir, pues hombre, no pregunto. ¿Sí? Y me evito también otro contacto con el cliente. Creo que la combinación de ambas preguntas dentro de la organización nos hace rediseñar nuestros sistemas de captura de voz de cliente, sabiendo que además, y lo dejo ya solo ahí porque yo creo que es una reflexión para otra masterclass, Marta y Mm, equipo, ujú. eh, la cantidad de información desestructurada que tenemos de los clientes que probablemente nos evitaría tener que estar impactando al cliente con encuestas o el propio diseño de las encuestas tediosas cuando a lo mejor pues un sí o un no en el momento correcto, preguntándole en el caso específico de un punto de contacto importante es suficiente para tener la percepción del cliente. No sé, Agustín, si querías comentar algo más y por mi yo, parte yo cierro. creo que es muy interesante eso que dices de si pregunto es porque voy a hacer algo, ¿no? ¿Qué voy a preguntar si no voy a hacer nada, ¿no? Claro, y la Efectivamente. importancia de tener esa coordinación, ¿no? Entre los distintos departamentos y distintas, y que la disciplina, pues bueno, esté digamos, coordinada, ¿no? Muy, Y forme parte de una estrategia colectiva y al final el modelo de gobierno también tiene algo que ver con esta dispersión de cada uno hacer una encuesta de lo que le parece. Bueno, hay muchísimas cosas interesantes. Es verdad que de esta plática podemos sacar alguna otra. Bueno, gracias a todos los que han asistido y a los que nos han hecho preguntas. El último ha sido Santiago Villagrás. Muchas gracias. Roberto vuelve a preguntar. No te preocupes, Roberto. Vamos a darte respuesta. No, gracias a ustedes. claro, que a ver Eh, las preguntas, si queda alguna pregunta sin contestar, la metemos en el paper que claro. mandaremos, la mandamos contestada. Fantástico, fantástico. Esta era la propuesta que íbamos a hacer. Bueno, yo me quedo con varias frases, ¿no? Como que el cliente no es propiedad de ningún departamento. Todos los departamentos necesitan insights de los clientes. El cliente interno no es el cliente, sino que es el cliente, es el que es el cliente. Y bueno, y por supuesto me he iluminado especialmente sabiendo quién es Dios, ¿no? Me ha dado mucha luz en el mundo de la disciplina de experiencia y cliente saber quién es Dios. Gracias, David, gracias, Agustín, por esta maravillosa plática. Y bueno, pues les recuerdo que nuestra página es www.amecmexico.com
Y si son grandes apasionados del mundo del CX, de la experiencia de empleado, y si quieren visitar pues, nuestra web, ahí estamos, somos accesibles para lo que quieren y necesiten. Les esperamos en el próximo evento. Muchísimas gracias.